Se necesita un centro a donde el rezo, a donde la armonía, a donde la energía, a donde el sudor se deposite. Por eso es que al final luego se hacía esta parte de compartir lo que se ponía en el Tlalmanali, porque estaba centrada allí, en ese ombligo, toda la energía de las personas que estuvieron a su alrededor, y por eso se trabaja en círculo. Entonces miren que la medicina tradicional tiene grandes misterios, tiene grandes cuestiones. Es decir, sus uniones parecieran como engranes. Entonces, esa parte de las fisuras, una terminal está en el costado externo de ambas cuencas, en esta zona de aquí. Si quieren, pueden percibir ustedes su fisura, la parte de acá, los costados de su cuenca de los ojos. Pareciera un triangulito pequeño. ¿Sí la ubican? Ricardo, ¿sí la ubicas en ti? Aquí está. Aquí está en nuestra compañera. Ustedes, no sé, alguno de ustedes ha probado homeopatía. La forma de activar un medicamento homeopático es justamente el impacto. Entonces, este impacto es recomendado para mantener el cerebro motor. Otra de las recomendaciones de los mayas para poder escuchar, para poder mantener amablemente nuestro cerebro motor es la meditación. La meditación es una forma de hacer silencio y cuando la mente está completamente silenciosa, lo desconocido y lo inconmensurable puede revelarse. ¿Qué relación tendrá esta primera frase con el yelmal, ol y bet y la espina dorsal? Siguiente imagen, por favor. A ver. Es una donde está una ceiba. Dicen nuestros ancestros, no solamente mayas, esta es parte del conocimiento de la tradición en todas las culturas de América. La vida se manifiesta en 4 lados, el este, el norte, el oeste y el sur. Mi desplazamiento con el fuego. ¿El fuego me va a permitir tener claridad? Yo quisiera pedir para que todos encontremos equilibrio en nuestra vida, para que llevemos una vida más plena. ¿Cómo estimulo el rumbo poniente? Utilizo mis dedos meñiques y lo coloco en la parte interna donde está pegadito a la zona de los lagrimales. Aquí no hacemos movimiento porque es una parte muy delicada. Aquí solamente hacemos una pequeña presión, cuidando hasta este dedo que es más sensible, con menos fuerza de todos, no nos permite hacer tanta fuerza. Aquí puedo equilibrar a una persona que emocionalmente está en desequilibrio. Puedo auxiliar que su sistema inmunológico se regularice para que tenga salud. Y me voy al rumbo sur. Utilizo los dedos anulares y los coloco en la parte inferior. La parte antagónica del rumbo poniente viene siendo la soberbia, la frialdad, la frigidez, el hacer las cosas con interés, el odio, la insensibilidad, la desarmonía, la inflexibilidad,
el desequilibrio, la incomprensión, la insensatez, la enfermedad, la desnutrición, la dependencia también, el abandono, la tristeza, el tedio, el rencor, pesimismo, el sentimentalismo, principalmente rodilla y codo. Acá no tanto, porque aquí nada más es estimulación, pero acá sí nos damos cuenta en qué condiciones está una persona. Cómo están sus riñones, cómo están sus pulmones, cómo está su sistema linfático y cómo está su hígado. Cómo está su corazón y cómo está a nivel neuronal. Visualmente, y vayan empezando a hacer diagnósticos, sus primeros diagnósticos. Esto les va a permitir entender y lleven a cabo los movimientos. Muevan, sientan, perciban cómo el movimiento debe ser fluido. Cuando se detiene, entonces, y que se nos impide hacer un movimiento fluido, algo nos está indicando el cuerpo de nuestro paciente que no está correcto. Y va a ser una manera de generar diagnóstico. ¿Está claro también? 5 ejemplos. Pues bueno, pues la clase hoy es cortita, pero les toca a ustedes llevar a cabo esta práctica. A mí me sorprendió mucho que el abuelito que les comentaba del codo, donde veía esto, el ácido úrico, triglicéridos y colesterol, siempre pedía un estudio posterior, pedía un estudio de análisis clínicos y le decía, está alto su ácido úrico. E increíblemente coincidía con el estudio del análisis clínico. Entonces sí es una forma de que pues nuestros abuelos no tenían acceso a laboratorios y tenían que encontrar una manera para encontrar este tipo de problemáticas que podemos encontrar una persona. ¿Sabes que estás comiendo demasiada grasa? Entonces acá se veía. Estás a punto de enfermarte. Acá se ve porque tu sistema linfático está invadido, está inflamado. Sí está. Viene una época muy importante que es la época de San Juan. Pues nos falta una semanita más o menos, y ya entramos a una época que se conoce de la época de San Juan. Antes era la celebración de, en el caso de los mayas, el Chac, en el caso del centro de México, Tlaloc. La energía de las aguas se manifiesta ampliamente en los solsticios de verano, alrededor de los 20, 21, 22, 23, 24 de junio.